mis hermanos. Como le dije, Lucas capítulo 9 es el texto que vamos a estudiar y vamos a terminar el capítulo, por fin, hermano, ya, entonces ya vamos harto tiempo. Pero el día de hoy vamos a estudiar del versículo 57 al 62. Entonces, si me pueden ayudar o si vieron durante la semana, la predicación del día de hoy, hermano, tiene el título de Un discípulo radical. No sé si tenemos la imagen, ya no pasó nada con la imagen, pero ese es el texto principal o ese es el título del mensaje, un discípulo radical. La verdad, hermano, mucho se ha dicho en las iglesias acerca de la palabra radical. Hay libros, por ejemplo, como el libro Radical de David Platt, no sé si alguno lo ha leído, o el libro Un discípulo radical de John Stott, o el libro Una iglesia radical de Tim LaHaye. También en su tiempo, para todos los que quizás tienen un, no sé, pasado medio pentecostal, no voy a preguntar quién, pero en el álbum Poderoso de Marcos Witt había una canción llamada Señor, hazme un radical. Ya, a ver cuántos en su tiempo la escucharon o cantaron. No voy a preguntar quiénes la lanzaron, ya, entonces vamos a dejarla ahí. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es a que en nuestros tiempos se ha usado mucho esta palabra para describir una cierta forma de casi como un cristiano muy comprometido. La verdad puede incluso haber sido hasta manoseada la palabra en nuestros días. Pero es imperativo para nosotros hacer la pregunta, ¿qué significa ser un discípulo radical? ¿Qué significa la verdad esto? Un discípulo radical es aquel que lleva una polera con un mensaje cristiano, o con un jockey que diga Jesús, o una cadena que tiene una cruz, no sé, o llevar una pulsera como yo con el nombre del seminario a todos lados. ¿Eso es ser un discípulo radical? ¿O significa solamente irme de misionero a la India o a Papúa Nueva Guinea en un viaje sin retorno para hablar de Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo radical? ¿Sabe qué, hermano? Yo acá en la iglesia anhelo ver discípulos radicales de Jesús. Y aunque suene raro, hermano, no quiero ver discípulos radicales acá en la iglesia para que hayan más jóvenes levantándose al ministerio. O no quiero ver discípulos radicales acá en la iglesia simplemente para que venga más gente a la iglesia. No quiero ver, hermanos, como le decía, más jóvenes o personas entrar al pastorado, joven o con edad, solamente porque quiero ver discípulos radicales. No, hermano, y de hecho yo entré joven al ministerio. Quiero ver más gente, más jóvenes levantándose. Sin embargo, ese no es mi deseo principal. No quiero ver discípulos radicales acá en la iglesia para que hombres lleven a sus familias a la fe, para que señoritas estudien la palabra del Señor, que más hermanos se entren en los diferentes ministerios o que más gente estudie en el seminario. No, hermano, no es para eso. Lo que anhelo, hermano, en mi iglesia, en usted, hermano, en nosotros, es que juntos seamos discípulos radicales de Dios, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Lo que más quiero es que la iglesia esté haciendo la voluntad de Dios. Porque ser un discípulo radical es ser un discípulo que hace lo que el Señor desea. La palabra radical no es más que total o completo. Hoy quiero que estudiemos en esta serie expositiva de Lucas cómo ser discípulos radicales. En Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, usted encuentra a 3 personas que conversaron con Jesús acerca de ser un discípulo. Ellos dijeron cosas, presentaron cosas, hicieron proposiciones a Jesús, pero Jesús respondió de diferente manera a ellos. Jesús les respondió de una manera extraña, podría ser. Pero lo que vemos es que para ser un discípulo radical, primero, un discípulo radical es aquel que está dispuesto a todo. Fíjense, hermano, en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 58 dice: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo a Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Este hombre le hace a Jesús una propuesta completa. Le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le da una respuesta tajante. Este hombre era entusiasta, tenía iniciativa, quería hacer todo por el Señor.
quería seguirle hasta donde ni se imaginaba. Y aunque su deseo, hermano, pudo haber sido bien fundado, no entendía lo que significaba seguir a Jesús. O como podríamos decirlo, según otras historias de los evangelios, no calculó el costo que tenía seguir a Jesús. Y es que, hermanos, un discípulo radical es aquel que está dispuesto a darlo todo por agradar a su Señor. Hermanos, Jesús es claro, Él es el Creador, Él es Dios en la carne, la Biblia lo aclara, tenemos muchos pasajes, la Biblia es cierta, la Biblia es veraz, Dios es el Creador, Jesús vino acá, dice que Él creaba, en Colosenses 1 dice que Él era el que estaba ahí en el principio creando, pero ¿sabe qué nos dice el versículo 58? Dice que la creación como zorras o como, por decirlo así, aves de los cielos, tienen nidos y guaridas, o sea, tienen cuidado, la creación tiene cuidado. Pero ¿qué hay del Creador? Dice, no tiene dónde recostar cabeza. La verdad es que Jesús vendría a este mundo a morir por nosotros en una cruz, dándolo todo por nosotros. Entonces, ¿qué esperaría? ¿Que nosotros diéramos una parte de nuestra vida o que la demos toda si Él dio toda su vida? Nos menciona, hermano, que en realidad en este pasaje quizás no es que nosotros no tengamos donde recostar cabeza y que una vida miserable o como se llama, como de pordiosero es lo que está buscando Jesús, pero lo que Él quiere ver en este hombre y en nosotros hoy en día es ver si estamos dispuestos a darlo todo por Él. Porque la verdad en el versículo 62 dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, yo no sé si será su deseo en esta mañana. Yo me imagino que sí, hermano, hay lluvia, usted viene acá a la iglesia, hay quizás frío y igual se abriga para venir a escuchar la palabra de Dios. Pero usted, hermano, en este momento está dispuesto a darlo todo por seguir al Señor. Usted está dispuesto a dar hasta su vida por predicar el nombre de Cristo. Usted está dispuesto a negarse su comodidad por agradar al Señor. Y quiero decir algo con mucho respeto con esta pregunta. Pero quiero simular una situación, y también la simulé con los jóvenes el día viernes cuando estaba predicando. Quizás muchos de nosotros diríamos algo como, no, yo estoy dispuesto a darlo todo por el Señor. Pero imaginemos, hermano, una situación, que en este mismo momento Dios le llama a usted a ser un misionero a la China, por ejemplo, y le dijese que va a morir en el campo misionero. Ahora piense, si su respuesta, hermano, en este momento, a ese llamamiento de Dios, no es un rotundo sí, usted no está dispuesto a darlo todo por el Señor. Y es que, hermano, sé que usted está pensando algo como, bueno, Fabián, quizás tú no entiendes mucho, mi vida es así, muy diferente, tengo muchas cosas que hacer, quizás tú eres muy joven y no entiendes la vida, y Dios a mí no me ha llamado a eso. Y yo sé, hermano, que el llamado de toda la gente no es ser misionero o pastor. Esa no es la única forma de servir en la iglesia. Pero, hermano, la pregunta es si estaríamos dispuestos a hacer tal cosa si Dios nos estuviera llamando. Porque la pregunta, hermano, que nos está haciendo Jesús o lo que Él está diciendo es que este hombre le dijo, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, Señor. Y Jesús le dice, bueno, tú sabes, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar cabeza. Si quieres seguirme, vas a tener que bancártela, por decirlo así. Vas a tener que quizás sufrir. Vas a tener que pasar malos momentos. Y si es que, hermano, es que si no sufrimos como Cristo sufrió, no tendremos gloria con el Señor como Él vendrá en gloria, hermano. O sea, es una verdad. No podemos buscar experimentar la gloria de Dios si no experimentamos su sufrimiento acá. Y en respuesta que da Jesús es que Él no tiene dónde recostar la cabeza. Significa que si alguien quiere seguirle, debe estar dispuesto a negarse a sí mismo y morir a sí mismo para agradar a Jesús. Quizás esta no sea mi situación y quizás no sea su situación, pero la pregunta es si nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo si el Señor quiere que lo hagamos. Hablando un poquito, hermano, del libro que mencionaba al principio, el libro llamado Radical, cuando David Platt visitó varios lugares en Asia, donde diferentes cultos se realizaban, él hizo en su iglesia algo bien loco. Él hizo en su iglesia cultos secretos. Entonces, obviamente no era secreto, estaba en Estados Unidos, donde es libre predicar el evangelio, pero él hizo todos los viernes una reunión en su iglesia, donde cada culto se iba quitando algo de la comodidad.
entonces iba quitando aire acondicionado y distintas cosas. Y para su sorpresa, en una iglesia de 6.000 personas, las que vinieron en el primer culto fueron alrededor de 1.000 personas. Mucha gente quería experimentar lo que otros cristianos en otras partes del mundo se estaban experimentando. Y es que, hermanos, si nosotros no estamos consumidos por el honor, el privilegio y la responsabilidad de seguir a Jesús, no estaremos dispuestos a darlo todo. No nos preocuparíamos, hermano, y voy a explicar lo que quiero decir con esto, no nos preocuparíamos, hermano, si hay o no estufa en la iglesia. No nos preocuparía si las sillas están acolchadas. No nos preocuparía si hace frío o no. Porque, hermano, la verdad, Dios tiene algo que decirnos. Y eso es lo más importante. ¿Está de acuerdo, hermano? Y ahora, lo que quiero decir con esto no es que si usted me dice amén, la próxima semana no va a haber estufa, no va a haber silla, nos sentamos en el suelo y tenemos un culto así. No, hermano, o sea, Dios provee también a la iglesia. Dios provee de ciertas cosas. Quiere que nosotros en nuestra forma de vida también tengamos ciertas comodidades, tengamos vida en abundancia. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si no están estas cosas? ¿Qué pasaría si la verdad no lo hay, hermano? ¿Seguiríamos tan fieles al Señor? ¿Seguiríamos tan fieles a su palabra? ¿Sería nuestro primer deseo venir a la iglesia para escuchar la palabra del Señor? Lo que quiero decir, hermano, es si usted estaría dispuesto a ser un seguidor de Jesús sin importar este tipo de cosas. No se quejaría si no están, obviamente. ¿Y sabe por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Está dispuesto a dejarlo todo por Jesús, mi hermano? ¿A dejar sus comodidades y negarse a sí mismo? Bueno, hermano, quedan 2 personas todavía. La segunda está en el versículo 59 y 60. Y es que si usted quiere bosquejar ahí en sus notas, un discípulo radical es aquel que primero está dispuesto a darlo todo. Eso nos muestra el versículo 57 al 58. Y lo segundo, un discípulo radical es aquel que cumple su deber por sobre todo. Mira el versículo 59 al 60, dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algo interesante de esta historia es que al primero y al último persona que Dios o Jesús conversa, estas 2 personas se acercaron a Jesús, a decirle te seguiré, yo voy a seguirte. Pero a esta persona Jesús le dice, sígueme. Posiblemente, hermano, esta persona era la única que tenía un entendimiento del evangelio, porque luego Jesús le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios, o algo que él ya tenía entendido, parece ser. Qué privilegio que el Señor te diga, sígueme. Qué privilegio que el Señor nos llame a ser predicadores de su evangelio, de sus verdades que cambian y transforman vidas. Qué privilegio que el Señor nos tenga en cuenta, hermano. Porque la verdad, nosotros sabemos que tenemos un Dios grande. Amén, hermano, lo cantamos, ¿no? Cuán grande es Dios, y todos lo verán un día. Pero no lo verán todos, si no cumplimos nuestro deber hoy día. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esta era una forma de decir, ¿sabes qué? Mi papá tiene una herencia, todavía no está ni muerto, pero quiero ir a mi casa y esperar hasta que se muera. Porque quizás si te sigo ahora y se muere en 5 años, no voy a tener herencia. Pero tranquilo, Jesús, si voy a mi casa, estoy 5 años con mi papá, hasta que se muera, voy a tener herencia y de ahí te sigo. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Cumple tu deber ahora. Lo que sucede, hermano, es que muchas veces nosotros aplazamos el hacer cosas para el Señor. Lo aplazamos. Somos muy buenos para eso, hermano, la verdad. Y en realidad no solamente con las cosas de Dios, sino con cualquier cosa, hermano, ¿ya? O sea, siempre pasa. Lo aplazamos, procrastinamos, por decirlo así. Y este hombre estaba así. ¿Sabes qué, Señor? Deja que vaya en tierra a mi padre. Reciba mi herencia. Quizás las riquezas para él eran más importantes. Pero sabe que, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a cumplir nuestro deber ahora, es porque hay otra cosa quizás más importante para nosotros. Quizás es más importante el trabajo, o nuestro cansancio, o nuestro descanso por defecto, o nuestra familia, o también incluso, hermano, nuestras finanzas y nuestro tiempo. Lo vemos el cumplir nuestro deber como predicadores del evangelio, y no estoy hablando de predicadores quizás como pastores y todo eso, sino estoy hablando de que en nuestra boca nosotros tenemos un poder, y es el poder de Dios para salvación. Hermano, el discípulo radical es aquel que cumple su deber por sobre todo. Está dispuesto a todo, pero ahora
cumple su deber. Está dispuesto a hacer lo que sea por el Señor si Él lo llamase a hacerlo. Pero también está en este momento cumpliendo su deber, sin importar su situación familiar, sin importar su situación económica o su situación laboral. Él cumple su deber ahora. ¿Sabe cuál es el mejor tiempo para entregar su vida, hermano? Ahora. Ese es el mejor tiempo. Este discípulo, el cual le dijo al Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre, fue una respuesta clara de Jesús, la cual le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le dijo, ¿sabes qué? Otras personas pueden hacerlo. Y la verdad lo que tú me dices quizás no es malo. No es malo que te preocupes de tu papá y que estés en su entierro, pero ve ahora a cumplir tu misión. No es una cosa ir a enterrar a tu padre y seguirme diferente. Ve y predica el reino de Dios. Háblale a la gente de mí. Háblale a la gente de mi poder. Quizás tú no me vas a seguir físicamente, pero vas a hacer mi voluntad en el lugar que tú estés. Este hombre fue desafiado por Jesús a cumplir su deber por sobre todo. Y lo que me gusta de esta historia, hermano, es que usted no ve la respuesta de los hombres. Para que nosotros nos centremos en esta historia de hoy la respuesta de tal hombre, sino que nos centremos en lo que Jesús dijo de nosotros, hermano. Nos centremos en lo que Jesús quiere de nosotros. Hermano, un discípulo radical está dispuesto a todo. Cumple su deber por sobre todo. Predica el evangelio y le habla de Jesús a las personas. Y también, hermano, según el versículo 61 y 62, sigue su meta antes que todo. Fíjese el versículo 61 al 62. Dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Si tú estás dispuesto a volver y a enredarte en los negocios de la vida y no sufrir penalidades como soldado de Jesucristo, ¿sabes qué? Hay una conclusión muy sencilla. No eres apto para el reino de Dios. No, la verdad, no tienes lo que un cristiano tiene en su corazón, ese deseo de servir al Señor. Dice este hombre, el cual le dice al Señor, te seguiré. Y le dice, pero primero espera que me despida de los que están en mi casa. La verdad le estaba diciendo y tenía relaciones más importantes que Jesús en su casa. Jesús sabiendo, quizás el hombre volviendo a su casa, se quedaría con su familia y no volvería y no le seguiría. Quizás para él su relación con su mamá o su papá o su hermano era más importante aún que la relación que tenía con Jesús. Y por eso es que Jesús le dice, ¿sabes qué? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Porque ¿qué pasa si uno mira hacia atrás poniendo la mano en el arado? Va a estropear el camino, va a estropear lo que está haciendo. Y él le dice, ¿sabes qué? Todo cristiano que empieza por el camino de Dios y mira hacia atrás y quiere volver a los viejos caminos, a los viejos, por decirlo así, rudimentos del mundo, como diría Colosenses, o a los viejos pensamientos del mundo, va a estropear su camino espiritual. Va a hacer cualquier cosa menos seguir al Señor. Va a tener en su mente cualquier cosa mundana, cualquier plan mundano, excepto seguir al Señor. Y cuando hablo de plan mundano no me refiero a cosas pecaminosas inherentemente, sino planes del mundo, hermano, planes que el mundo haría, cosas que el mundo pensaría. Y con esto, hermano, me refiero a que cuando nosotros nos planificamos, que decimos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Amén. Hermano, un cristiano sigue su meta antes que todo. Persevera, hermano, en la fe. Sigue hacia adelante. No quiere volver atrás porque sabe que volver a un camino pecaminoso es destrucción para su vida. Ya no anhela ir, hermano, a los mismos lugares que visitaba antes, a los mismos conciertos que va la gente del mundo, ¿o no, hermano? O a las mismas cosas que veía antes en el internet, o con la misma gente que compartía. Si ha de costar relaciones familiares, el discípulo radical está dispuesto a dejarlas por seguir a Jesucristo, por seguir su meta. Hermanos, los discípulos radicales son aquellos que están dispuestos a darlo todo, a cumplir su deber por sobre todo y también a seguir su meta antes que todo. Y hay una pregunta, hay algo que dice Jesús. Ninguno que mira hacia atrás o que quiere volver a su camino es apto para el reino de Dios. Casi lo que nos está diciendo es algo que usted ve mucho hoy en día. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que conocemos a un joven o a una persona que empezó a caminar bien con el Señor? Venía a la iglesia, aprendía del Señor, quería seguir los caminos de Dios. Pero en un momento de su vida se apartó, miró hacia atrás
O como la esposa de Lot, la cual miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de pimientas. No, te sale, hermano. Preparé esa broma toda la semana, hermano, pero esperaba más risa ya. No. Pero hermano, nosotros no podemos mirar hacia atrás. No podemos decidir, bueno, ¿sabes qué? Voy a volver a mi antigua vida, como cuando no seguía a Jesucristo. Voy a dejar de ir a la iglesia. Voy a dejar de discipular, por ejemplo. Voy a dejar de orar. Voy a dejar de leer la Biblia. Voy a dejar de involucrarme en otros para que otros conozcan de Cristo. Voy a dejarlo todo para volver a mis viejos caminos. ¿Y qué hallaremos en aquellos viejos caminos? Solamente egoísmo para nosotros, destrucción para nuestras almas. Porque como dice la Biblia, los que están sin Cristo están perdidos. Perdidos es no tener un camino. Hoy día no pensaba, hermano, traer un mensaje muy extenso. De hecho, no lo ha sido. Pero la pregunta, hermano, puede llevar horas de meditación. Y la pregunta es, si usted está dispuesto a ser un discípulo radical. Es interesante, hermano, que muchas veces radical puede significar venir al culto cuando hay lluvia. Pero la verdad es que ser un discípulo radical, hermano, es mucho más que eso, hermano. Hermano, ¿estamos dispuestos a darlo todo por el Señor? Piénselo bien, hermano. Yo, como le decía, quiero ver en la iglesia, quiero ver en ustedes discípulos radicales, hermano. Quiero ver gente que está dispuesta a darlo todo y dejar cualquier cosa del mundo para seguir al Señor. Amar a Cristo por sobre todas las cosas, hasta incluso las relaciones familiares. Porque Cristo dijo que el que no ama a Cristo, a Él más que a padre o madre o hermano o hermana, no es digno de Él. Y lo que está diciendo es que nuestro amor por Dios debe ser tan grande que el amor por las demás cosas puede parecer como un aborrecimiento, que en este caso significa amar menos. Que nuestro amor por Él sea tan grande que estemos dispuestos a seguirle. Y no importa si hay una situación adversa en mi casa, o si hay una situación adversa en mi trabajo, o donde yo me desempeñe. Pero vaya que si el Señor me ha llamado a hacer algo, y si el Señor le está llamando a hacer algo, hermano, no dude en hacerlo. Si el Señor, usted siente, hermano, que tiene que venir, no sé, más a la iglesia, por ejemplo. Hermano, Satanás no le está poniendo ese deseo en su corazón. Es Dios, hermano. Si usted siente mañana, en la noche, en cualquier hora, que tiene que leer la palabra de Dios y que tiene que orar, hermano, no es Satanás poniendo ese deseo en usted, es el Señor poniendo ese deseo en usted. Si de repente, hermano, Dios le está llamando a acercarse a alguien en el trabajo o a orar por alguien o a llamar a alguien de la iglesia, no es Satanás poniendo ese deseo en su corazón, es Dios, hermano, poniendo ese deseo en su corazón. Todos aquí tendremos un llamado diferente. Y así como el motor de un auto funciona con diferentes piezas, la iglesia funciona con diferentes piezas y con diferentes habilidades y con diferentes talentos. Y vamos a funcionar así, hermano. Pero solo si en esta iglesia, hermano, hay discípulos radicales. Si hay verdaderos discípulos del Señor, hermano. Si solamente hay verdaderos discípulos que van a estar dispuestos a darlo todo y a cumplir su deber por sobre cualquier cosa y seguir a Cristo antes que todo. ¿Es ese nuestro deseo de ser un discípulo radical, hermano? De entender bien que ser un discípulo radical es ser un discípulo integral, con un crecimiento orgánico en nuestras vidas, de completa satisfacción hacia el Señor, de completo propósito en Él. ¿Es ese nuestro deseo, hermano? Vamos a orar, hermano, meditando en esta verdad. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias en esta hora por mis hermanos, por mi congregación, por mi iglesia, Señor. Quiero darte gracias por mis hermanos que hoy día tomaron una decisión, que es venir a escuchar tu palabra y aprender de ti. Que tomaron una decisión de levantarse de sus camas, quizás en incomodidad, venir acá a la iglesia. Te agradezco por sus corazones porque la verdad son un ejemplo para mí. Gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, gente que lleva mucho tiempo en tus caminos. Pero Señor, el mensaje del día de hoy es algo para todos nosotros. Y es que si nosotros no estamos dispuestos a darlo todo por ti, o cumplir nuestro deber, o seguir hacia la meta con firmeza, no somos discípulos radicales.
No somos discípulos como tú nos llamaste a ser, completos, totales. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Y así como mis hermanos tomaron una decisión en la mañana de venir acá, Señor, te pido que en sus corazones haya una decisión en este momento. Que seamos decisivos, Señor, en decir, yo quiero ser un discípulo radical. Yo quiero ser un discípulo completo del Señor Jesús. Yo no quiero guardar, tener reservas o tener concesiones en mi vida. Yo quiero seguir al Señor antes que cualquier cosa. Yo quiero seguir al Señor sin importar las relaciones que me cueste, el tiempo que me cueste o el dinero incluso que me cueste. Yo voy a agradar a mi Señor, para agradar a aquel que me tomó por soldado. Y algún día, cuando Él venga, decirle o esperar que Él me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y por sobre mucho te pondré. Señor, había algo interesante que no mencioné durante la predicación, pero sí lo menciono ahora, mi Señor, que en esta historia que nosotros leíamos, tú ibas por el camino, tú ibas por ese camino, y llamaste a uno y dos, dijeron te seguiré. Y la verdad es que sin o con nosotros, tú seguirás por el camino, Señor. Tú harás tu obra y cumplirás tu propósito en este mundo. Pero la pregunta es si nosotros te seguiremos en ese camino. Estaremos y nos uniremos a tu obra, a tu causa de evangelización en este mundo. La pregunta es si nosotros estaremos contigo en esta vida día tras día. Gracias, Señor, te doy por este tiempo.